Bienvenidos todos, bienvenidos quienes nos reciben a través de la señal de streaming. Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes esta palabra que le titulé Padres Protectores. Padres Protectores. ¿Sabes qué? Hay una protección espiritual de Dios sobre nuestras vidas, una protección muy especial de Dios. Cuando decimos espiritual es porque no la podemos ver, no la podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Pero ahí está. Cuando un papá, un esposo se porta mal y la esposa va con los jueces y los tribunales y les ponen, se llama una restricción legal, ¿verdad? Le establecen una restricción de que no se puede acercar hasta cierto rango de espacio, ¿verdad? Por las cosas que se han dado entre ellos. Y entonces es un papel que llega y que esta persona pues mira y dice, no puedo acercarme, no sé, a 50 metros o a 100 metros, ¿verdad? Y es un cerco que es espiritual también. Es un cerco legal, que si traspasa ese cerco, ¿verdad? Se está exponiendo a castigos y a situaciones muy fuertes que le pueden imponer de la ley, ¿verdad? Y el Señor también a nosotros nos ha rodeado con un vallado, dice la palabra. Amén. Nos ha rodeado con un vallado, pero además nosotros como padres somos llamados a levantar ese vallado alrededor de nuestra familia. Somos llamados a establecer ese vallado alrededor de nuestra familia, y es lo que vamos a aprender hoy, cómo ser padres protectores en todo lo que hacemos. La gloria para Dios, pero todavía el Señor nos confía que hagamos más. Primero de Samuel 1:11, miren esta historia. Está muy interesante, dice 1 Samuel 1:11, Nahás el amonita subió y acampó contra Jabes en Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Fíjense, Nahás, un rey de este pueblo llamado los amonitas, vino y amenazó al pueblo de Jabes, que era una de las tribus, una de las familias del pueblo de Israel, y les dijo, si ustedes no se entregan a mí, yo los voy a destruir, yo los voy a matar, voy a destruir sus aldeas. Y era tan poderoso este rey que los de Jabes de Galaad le tuvieron temor, y él los amenazó. Y dice, versículo 2, Nahás el amonita le respondió, haré alianza con ustedes con esta condición, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho, de modo que yo pongo esta afrenta sobre todo Israel. Que se saquen el ojo derecho, que se saquen un ojo. Los de Jabes dijeron, no queremos pelear, vemos que muy probablemente perderíamos si medimos nuestras fuerzas, vemos que nos vas a vencer, entonces mejor hagamos un pacto, una alianza. Y en esos tiempos lo que se daba era tributo, ¿verdad? Cada cierto tiempo se entregaba al rey conquistador una parte de dinero, se le estaba dando. Y entonces ellos estaban pues dispuestos a entregar ese tributo a este hombre llamado Nahás. Y sabes, me llama la atención porque Nahás significa, en hebreo significa serpiente. Nahás significa serpiente. Entonces hagan de cuenta que era el rey serpiente, el rey Nahás, ¿sí? Y la serpiente siempre viene a tratar de destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra paz, nuestro gozo. Siempre viene a acechar, a amenazar, a intimidar nuestras vidas, ¿sí? La serpiente en Génesis entró, dice la palabra de Dios que entró al jardín, al huerto, y Dios le había confiado a Adán, le dijo, Adán, tú tienes que cuidar y labrar este huerto. Entonces algunos teólogos dicen que la serpiente no tenía por qué estar dentro del huerto. Entonces por algún lado se coló y se metió,
y empezó a hablar con Eva. Cuando yo leo la historia, y ustedes la pueden corroborar en los primeros capítulos de la Biblia, la historia de cómo la serpiente habla con Eva, yo siempre me he imaginado que esa discusión o lo que la Biblia nos narra no es literalmente así, en el sentido de que en cuanto habló, todo se dio, sino que yo siempre me he imaginado que esa conversación fue de varios días, estar hablando sobre el mismo tema. Lo que aparece en la Biblia viene a ser como un resumen de todo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Adán permitió que Eva estuviera sola con la serpiente? Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Eva fue engañada por la serpiente. Eva fue engañada por la serpiente y entonces comió. Y cuando Adán vino, o cuando ella le llamó a Adán y le dijo, come conmigo, Adán comió en sus 5 sentidos, supo lo que estaba haciendo. Ella fue engañada, dice, pero Adán no. Adán lo hizo con todo su razonamiento lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces entró el pecado a la humanidad, ¿por qué? Por un engaño. Pero ese engaño, ¿por qué se dio? Porque Adán no estaba donde debería estar, ni estaba haciendo lo que debería de hacer, que era proteger a su familia. ¿Sí? Y entonces muchas veces nosotros, como hombres, Dios nos ha encargado que seamos protectores de nuestra familia y no cumplimos a cabalidad lo que el Señor nos está pidiendo. Y aquí está Nahas, la serpiente, amenazando al pueblo y les dice, ok, quieren hacer alianza conmigo, hagamos un pacto, pero con la condición de que se sajen el ojo derecho. Y entonces dice, versículo 3, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. Fíjense, qué tristeza, ¿no? Que necesitaban encontrar un general, un comandante, alguien que los guiara en la batalla, que hiciera una estrategia militar para atacar a este invasor llamado Nahas. Y dice, vamos a buscar, pero danos 7 días. Y si no, dice, saldremos a ti. Es decir, te vamos a traer los ojos ya. En 7 días te vamos a traer. Y lo que me hiela la sangre es que esta historia se repite hoy también. Porque el enemigo, la serpiente, está amenazando a nuestra familia. Y Dios quiere que todos seamos protectores y estemos bien apercibidos de lo que está ocurriendo en el mundo. Sin embargo, me temo que muchos padres se están dejando sacar el ojo y lo están entregando a la serpiente y están desistiendo de lo que Dios nos ha mandado a hacer, proteger nuestra casa, proteger nuestra familia de las amenazas del enemigo, de lo que el enemigo quiere hacer. Versículo 4, cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo, ¿qué dice? Alzó su voz y lloró. Bueno, por lo menos tuvieron una emoción, ¿verdad? De tristeza y de quebranto. Pero a veces nos quedamos en eso. A veces nos quedamos solamente en decir, ay, qué feo, qué malo está esto, pero no hacemos nada. Y las armas y las herramientas que Dios nos han dado están a la mano nuestra, porque no son armas convencionales, sino que son armas espirituales. Amén. Pero Dios nos ha robado a muchos de nosotros la capacidad de rebelarnos en contra del enemigo y sobre todo
a muchos de nosotros como hombres nos ha robado, ¿verdad?, el entendimiento de decir, no tiene por qué suceder esto. El enemigo no me va a robar mi casa, el enemigo no me va a robar mis hijos, no me va a robar a mi familia, mis hijos no se van a ir a las drogas, mis hijos no van a vivir de una manera incorrecta delante de Dios, mis hijos son herencia de Jehová y yo y mi casa le serviremos a Él. Se necesitan hombres, se necesitan padres que se levanten en este tiempo. Lamentablemente en estos últimos tiempos son las mujeres las que encabezan, la mayoría, ¿verdad? No siempre, pero son las mujeres las que encabezan el tema religioso, el tema de buscar a Dios. Son las mujeres las que son sensibles y las felicito, amadas mujeres, por tener un corazón para Dios. Dios las mueve y Dios trata con ustedes y Dios las usa poderosamente en este tiempo, pero Dios está buscando hombres que se levanten a favor de su casa y que no se rindan y que no le entreguen el ojo al enemigo. La situación de entregarle el ojo, ¿por qué era? Porque ya no iban a poder pelear. Entregarle el ojo es, la mayoría de los soldados vienen a ser diestros. Tienen la espada en la mano derecha. Entonces, si no tienes ojo derecho, viene alguien por acá, algún otro soldado, no lo puedes ver. Y eres presa fácil, no puedes atacar, no puedes ser un guerrero, un militar, si te falta un ojo. Es similar a lo que otro rey, ¿verdad?, en tiempos más anteriores pedía, dijo que le quitaba los pulgares, ¿se acuerdan? Les quitaba los pulgares de los pies y de las manos. Era por lo mismo, sin pulgar no puedes agarrar una espada, sin pulgar no puedes agarrar un arco, no puedes jalar una flecha, entesarle el arco. Era lo mismo, ¿sí? Y entonces Dios quiere, amados varones, que seamos gente que protege a nuestra familia con las armas espirituales que Él nos ha dado. Y luego dice el versículo 5, y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. No eran las otras personas, no eran los animales. Y Saúl preguntó, ¿qué le pasa al pueblo para que llore? Entonces le repitieron las palabras de los hombres de Jabes. Y cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Descendió con poder sobre él y se encendió su ira en gran manera. Ya estamos en el versículo 6. ¿Sí? Cuando oyó estas palabras, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él y se encendió su ira en gran manera. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Porque muchas personas están engañadas pensando en que Dios es amor y los que seguimos a Dios siempre tenemos que actuar en amor, ¿verdad? Así como si viviéramos en un mundo rosa, ¿verdad? En un mundo rosita donde todo es amor y todo es, ay, así como algunos representan a ciertos seguidores de una secta, no, todo es amor, ¿verdad? Una hormiga no la mates porque es amor, ay, y una cucaracha es amor y todo es amor. No, aquí dice que este hombre se encendió en ira, porque Dios nos da el permiso e incluso la orden de enojarnos con aquellas cosas que atentan con nuestra familia. Dios nos da el permiso, ¿sabías? Dios nos da el permiso de enojarnos, por eso nos puso esta capacidad de tener este sentimiento de enojo e ira. Mira lo que dice Salmo 97:10. Los que aman a Jehová, ¿qué? Aborrezcan el mal, odia el mal, que te repugna el mal. ¿Sí? Tenemos que tener un sentimiento de odio hacia lo malvado, hacia lo perverso. Y Dios nos da permiso y nos da una orden. No te quedes así nada más cuando ves el mal y que, pues así está el mundo. Pues dice la Biblia que cosas peores se verán. Muy bíblico, ¿verdad? Pues las cosas van a estar así, pues ¿qué le podemos hacer? La Biblia dice que nos da permiso y que debemos de enojarnos en contra de la maldad que viene, en contra de la maldad que se desata. Amén. Este mes se celebra algo interesante y ustedes saben qué es. Ayer hubo una manifestación fuerte aquí en la ciudad.
Mi esposa pasó por ahí y iba un carro, ¿verdad? Con sus contorsiones grotescas y medios desnudos. Pero lo más triste no es eso, sino lo más triste es que llevaban un niño de 5 o 6 años enfrente con una bandera, ¿verdad? Moviéndola. Sí. Y eso es maldad. Parece que no, pero eso es maldad. Y si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, no significa que vayamos a derribarlos, a destruirlos, no significa que nos levantemos a darles de golpes, no significa eso, sino que necesitamos entrar en nuestra cámara secreta y atacar toda esa maldad, como a través de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pero si nos quedamos como estamos, el mal va a avanzar. Y aunque tú no lo creas, va a llegar a tu familia. Esta semana un papá de los matrimonios que han inscrito, que han sido valientes y han inscrito a sus hijos en Lexe, tienen otro niño que está saliendo de sexto de primaria y va para secundaria el próximo mes de agosto, y nos decían ellos al principio, ¿por qué no abren de una vez secundaria? ¿Verdad? Y pues si primaria y preescolar es un parto, ¿verdad? No es nada fácil, pues luego secundaria, claro que sí queremos y claro que sí, ¿verdad? Lo anhelamos y Dios nos lo va a conceder, pero no es el momento ahorita, les decíamos, ahorita no es el momento. Y eso fue hace un mes o un poco antes que nos decían que abriéramos secundaria. Esta semana que vino este papá me decía, hemos andado dando las vueltas a las escuelas de Hermosillo, las escuelas privadas, y nos dan la charla de qué buena es su escuela. Y mi esposa dice, o yo siempre preguntamos, casi la única pregunta que hacemos, ¿tienen maestros? Ya saben cómo. ¿Tienen maestros con estas inclinaciones? Dice, todas las escuelas me han dicho sí, todas. Entonces este papá está preocupado y está consciente de que es un peligro exponer a sus hijos. Y a mí me llama la atención que muchos de nosotros estamos, enfócame bien la cara, Efraín. Estamos como adormilados. Como que no pasa nada, aquí no pasa nada, ¿no? Sí. Pero sí pasa, tienes que darte cuenta que la serpiente está acechando tu vida. Y si tú dices no pasa nada, entonces lo que estás haciendo es darle el ojo derecho. Y decirle me rindo. Pero ese no es la gente que Dios llamó. Amén. Miren, Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es que aborrecer el mal. Entonces se vale aborrecer el mal. Dios nos da permiso y nos da la orden. Nehemías 4:13 dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿En los lugares qué? Vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen. ¿Y qué? Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y hogares. Nos tenemos que pelear. Dios busca padres protectores que se levanten, que no se rindan ante las filosofías de este mundo. Dios espera esa clase de personas, sobre todo, ¿verdad? Esa clase de padres que estamos conscientes, verdaderamente conscientes del peligro que están teniendo nuestros hijos. Ayer mi esposa tuvo una charla con algunas mujeres aquí también y pues puedo contar cada historia, ¿verdad? Y una de las chicas ahí, ¿verdad? Contó cómo con sus niños que están pequeñitos, que tienen 7, 8 años,
llegó uno de los niños con colitas y moñitos, pidiéndoles que le llamen con su nombre, pero con una A después. Vamos a poner que se llama Juanito. Entonces ese niño ahora dice, llámenme Juanita. Y todos tienen que obedecer. El maestro o la maestra le tiene que decir Juanita al Juanito. Y todos los niños que están alrededor le tienen que decir, sí. Y eso es corromper el alma. No nos damos cuenta, hermanos, amigos, no nos damos cuenta, pero eso es corromper el alma de nuestros hijos. Y si no hacemos nada, el Señor nos los va a reclamar, porque nuestros hijos son de Él y Él te los confió a ti. La serpiente engañó a Eva y la serpiente sigue engañando, pero para eso Dios le dio a nuestros hijos padres que sean protectores. Padres que sean protectores, amén. No debemos empezar a enseñarles lo correcto a nuestros hijos cuando ya estén grandes. A veces decimos, bueno, ya que estén grandes. No, la palabra dice cuando están pequeñitos hay que enseñarles. Amén. Entonces, si a ti no te da escalofríos estas historias que te estoy contando, ¿verdad? Pues no sé qué te puede conmover. Job 1:10 dice, ¿no has puesto vallado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Satanás hablando con Dios le dice a Dios, ¿no has visto a mi siervo Job cómo es tan fiel? ¿Cómo es un hombre tan entregado? ¿Cómo es un hombre tan devoto? Y Satanás le dice, pues sí, lo tienes rodeado, le pusiste vallado alrededor. Y pues ese vallado nosotros no lo vemos, pero Satanás sí lo ve y él no puede entrar. Y le dice, pues si yo no lo puedo tocar y hacer mis cosas con él, pues ¿cómo le hago, verdad? Pero quítale ese vallado, quítale ese vallado, ¿verdad? Si no te va a blasfemar en tu propia cara. Y Dios le da permiso, bien curioso. Dios le da permiso. ¿Y saben cómo dice la Biblia que va? Job tenía, dice, 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. Y entonces Satanás en un día, dice, desciende un rayo, enciende el fuego, se queman las 7,000 ovejas. Y no sé qué tantos bueyes tenía, creo que 3,000 yuntas de bueyes, 3,000 camellos, todo eso pierde. Y mira lo que dice el versículo siguiente, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, porque eran 7 varones y 3 hermanas. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, se levantaba, ¿cómo dice? Temprano, y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué era lo que levantaba ese vallado alrededor de sus hijos? Los holocaustos que Job hacía diariamente por sus hijos. Antes de Cristo, la manera de adorar a Dios era a través de holocaustos. La manera de acercarse a Dios era a través de ofrecerle sangre de un animal. Y se ponía en un altar y ese animal era quemado. Esa sangre, esa adoración de este hombre hacía que Dios pusiera un vallado alrededor de sus hijos. Pero ¿qué hizo Satanás? ¿Cómo le quitó el vallado? Le quitó las ovejas. Le quitó las ovejas y ya no tuvo manera de levantar adoración a Dios, y el vallado se esfumó. Y Satanás pudo llegar, y lo último que hizo ahí, dice que en un derrumbe de la casa donde estaban, de la fiesta donde estaban, sus hijos murieron los 10 en un derrumbe. ¿Por qué? Porque el vallado se levantó. ¿Por qué se levantó el vallado? Porque se dejó de ofrecer ofrenda, sacrificio, adoración, sangre delante de Dios. Si captan, Dios quiere que ofrezcamos adoración a Él en este tiempo. Ya no lo hacemos a través de ovejas, ya no lo hacemos a través de sacrificios. Pero nosotros como hombres, cuando adoramos a Dios, estamos levantando un vallado que no vemos alrededor de nuestros hijos.
Y si no lo hacemos, entonces no hay vallado. Si no hay adoración, no hay vallado. Amén. La adoración y la sangre producen vallado espiritual. Entonces necesitamos varones, hombres, papás y todos los demás aprender a adorar a Dios. Aprende a adorar a Dios. ¿Cómo le hace decía el miércoles, ¿verdad? ¿Cómo le hace un papá cuando nace su hijo y el papá es bien aficionado a un equipo deportivo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Nace su hijo, incluso la hija, ¿verdad? A veces. Apenas es un bebé y ya tiene su jersey, ¿no? El niño. ¿Sí o no? Le compra su jersey, lo viste de jersey, lo sube al Face, lo sube a todos lados, ¿verdad? El pobre bebito ya trae su jersey ahí. Le tapa hasta los pies, pero ya es un nuevo integrante del equipo fulano. Sí. El niño va creciendo y lo van llevando al estadio. El niño va creciendo y va viendo a su papá, ¿verdad? Cada vez que hay un jonrón, cada vez que hacen una hazaña, cada vez que y que grita el papá y que se sube arriba de las butacas y el niño ¿qué hace? Lo mismo, ¿sí o no? Se emociona y empieza a gritar. No sabe muy bien qué está pasando, pero él con su jersey, con su matraca está aprendiendo a hacer lo mismo. Y me perdonas con todo lo bueno que es el Real Madrid y con todo lo bueno que son ciertos equipos. Perdóname, tu equipo favorito ponlo ahí, ¿verdad? Pero no son nada más que seres humanos. Y Dios sí merece nuestra verdadera adoración. Dios sí merece que todas nuestras emociones se las demos a Él. Dios sí merece que tus hijos te vean adorando, pero aquí nos da pena, ¿verdad? Aquí nos da pena alzar las manos. Uy, parece que pesan 500 kilos cada dedo. Aquí nos da pena. Tienes que aprender a adorar a Dios. Para poner un vallado tienes que aprender a adorar a Dios. Tienes que enseñarle a tu hijo, a tu hija. Tienes que expresarle el evangelio, como Cristo vino al mundo, se entregó por nosotros, derramó su sangre y esa sangre nos ha cambiado. Esa sangre nos está transformando. No soy perfecto, hijo, pero Dios está haciendo un trabajo en mí y lo quiere hacer en ti. Esa clase de padres es la que Dios está esperando, que se levanten en este tiempo. Que nuestros hijos nos vean adorar a Dios. El verdadero aplauso lo merece Dios. Lo merece Dios. La más grande ovación la merece Dios. Dice la palabra que cuando Juan se asomó al cielo y pudo ver, dice, millares de millares de millares de seres que continuamente gritan y exaltan al Cordero, al que está sentado en el trono, al que es por los siglos de los siglos, al anciano de días, dice, cantan y adoran. Él es el que verdaderamente merece, dice, eres digno de recibir el poder, el trono, el dominio, porque tú nos salvaste, porque tú te entregaste. Y Dios quiere ver que nosotros enseñemos a nuestros hijos, no solamente, ¿verdad?, sino modelando, que nuestros hijos nos vean. Si a ti, papá, te da pena, a tu hijo le va a dar más pena. Si a nosotros nos parece cualquier cosa, a nuestros hijos, para nuestros hijos va a ser cualquier cosa. Dios va a hacer cualquier cosa. Levítico 14:37 dice: y examinaré la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, Dios les dijo: ustedes van a habitar casa que no construyeron. Ustedes van a recibir
terrenos, viñas, territorios que no cultivaron. Pero también les advierte y les dice, si ustedes llegan a una de estas casas y notan que tiene una mancha, dice, en la pared, es señal, dice, de que esa casa está leprosa. Qué curioso, ¿verdad? Porque una de las prácticas que hacían en aquel tiempo, y todavía se hacen hoy, es que tomaban ídolos y dedicaban la casa a ese ídolo, a esa estatua, y la ponían en los cimientos o en las paredes, y terminaban la casa y dejaban la casa ya construida con el mono ahí adentro. Y entonces ese fuerza idolátrica, esa fuerza espiritual estaba allí para matar a la gente. Y cuando el pueblo de Israel llegaba y veía eso, tenía que llamar al sacerdote, dice. Y entonces el sacerdote dice, empiecen a raspar aquí. Y si es necesario, quiten ese pedazo, sáquenlo. Y esas piedras y ese polvo, dice, ustedes léanlo, está un poquito largo. Pero dice, ese polvo y esas piedras, no se queden con él, sáquenlo de la aldea. Llévenlo afuera, lo más lejos, y vuelvan a rellenar ese hueco. Si al tiempo, dice, a los días vuelve a suceder que vuelve a llenarse, entonces esa casa tiene que ser destruida. Tiene que ser derribada por completo, dice, hasta los cimientos. Saquen los cimientos, porque es una casa que está infestada con un poder espiritual maligno. Y saben, nosotros no nos damos cuenta porque esto es espiritual, pero muchas veces cuando nosotros nos permitimos cosas que están en contra de la voluntad de Dios, estamos abriendo puertas a esas fuerzas espirituales que entren a nuestra casa. Y tú no te das cuenta, pero tú no sabes por qué peleas tanto ahora con tu cónyuge. Tú no sabes por qué ahora no te alcanza, si ganas lo mismo, ganas un poquito más. No sabes por qué, porque hay una fuerza maligna que está manchando tu casa. Está manchando tu casa como esa lepra. Esta es una lección espiritual. Cuando nos permitimos ver lo que no debemos, lo que el Señor dice, no. Cuando oímos lo que no debemos. Como tengo anécdotas ahora, ¿verdad? Pero ayer Horacio, nos sentamos juntos en la celebración aquí y le decía, ¿dónde trabajaste? Porque le tocó trabajar en una escuela, en un colegio privado aquí. Le hicieron una celebración a los papás, a los hombres, y llegaron muchos papás, dice. Y la cerveza era gratis para todos y era ríos. Qué triste, ¿no? Ríos de cerveza para todos. Y luego trajeron un comediante para entretener a los papás. Y el comediante pues tenía que hacerla, ya saben de qué, para ponerlos a reír. ¿No saben de qué? Para que se pongan, para ponerlos a reír, pues, para hacerlos reír. ¿Sí? Y dice, salud. Y dice, me decía Horacio, con los chistes más corrientes, con las cosas más y los papás desternillándose de la risa. Yo pensé que esa palabra estaba mal, pero es correcta, desternillándose, no es destornillando. A lo mejor uno que otro también se destornilla. Sí, de la risa, atacados de la risa. Y me llama la atención que donde se paran estos comediantes ahora son el gran éxito. ¡Qué tremendo! Yo les pasé, vi un artículo que alguien escribió, ¿verdad? Diciendo cómo este payaso que está entreteniendo a medio México, dice, esta persona que escribió dice, me llama la atención cómo este señor se ríe de los defectos de la gente, como que agarra a la gente y le dice, a ver, ven, y le empieza, no sé, el cabello, los pies, o estás muy gordo, estás muy flaco, no sé, se ríe de ellos y la gente dice, como que en eso pasa todo su espectáculo, en reírse de la gente, dice, burlarse de la cultura de la burla, dice. Y entonces hizo un artículo muy bien
diseñado. Dice, ¿cómo podemos seguir? Y saben, tenía más de 2,000 comentarios. ¿Y sabes qué decían los comentarios? ¿Cuándo viene? ¿Dónde va a estar? Lo que cobren yo voy. Cálmate, santurrón. Hemos pasado de ser, ¿verdad? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Y estamos dejando entrar todo eso en nuestra vida, por nuestros ojos, por nuestros oídos, y pensamos que es normal, pero no es normal. No es normal. Josué 6:2 dice, en aquel tiempo habló Jehová a Josué y le dijo, prepara cuchillos afilados para que los padres circunciden a los hijos de Israel que nacieron en el desierto. Para que los padres, papás, yo puedo hacer hasta cierto punto, la iglesia puede hacer hasta cierto punto, pero tú debes de hacerlo. Dios te confía a ti para hacer lo demás. Los que nacieron en el desierto, los que estuvieron en Egipto fueron circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto durante 40 años no habían sido circuncidados. Iban a entrar a Canaán, iban a tener que hacer una obra muy pesada, muy fuerte, y Dios les dijo, antes que eso, que los papás preparen cuchillos y circunciden a sus hijos. Y la circuncisión, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes saben de qué se trata, pero lo que significa, ¿verdad? Es una purificación. ¿Y quién lo tenía que hacer? Papá. Los papás. Tenemos que cuidar lo que nuestros hijos miran, tenemos que cuidar lo que nuestros hijos hacen. Tenemos que cuidar y santificar a cada uno de nuestros hijos para que vivan para la gloria de Dios. Y aunque parece en este tiempo una tarea demasiado fuerte y demasiado casi imposible, sí es posible. Pero Dios está buscando papás protectores. Amén. Ezequiel 22:30, y con esto termino. Y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y tristemente termina diciendo, y no lo hallé. Busqué uno, dice Dios. Busqué uno, pero no encontré ninguno. Entonces la destrucción era segura, la destrucción venía. Jerusalén fue destruida. El reino de Judá fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios no encontró un hombre. Qué triste es que al paso de los años Dios no encuentre hombres que protejan a su familia. Dios no encuentre padres que tengan la visión, sino que tristemente, ¿verdad?, le entreguen el ojo al enemigo y le digan, está bien, convierte a mi hijo en lo que tú quieres. Porque ya no es solamente una cosa, ya saben ustedes, son más de 30 cosas. Que no binario y que novenario y que no sé cuánto. ¿Sí? ¿Verdad? Y todo eso está viniendo y viene con más fuerza. Pero Dios espera que nosotros seamos padres protectores. ¿Cuántos saben que el Señor nos está hablando? Amén. ¿De verdad? ¿Cuántos saben que el Señor nos está hablando? Sí. Vamos siguiéndolo a Él, vamos amándole a Él con todo el corazón. Entre las cosas que Satanás robó, ¿verdad? Que robó los sacrificios para el holocausto. Ese holocausto, esa adoración también era, en aquel tiempo no había billetes, en aquel tiempo no había monedas. Era el ganado y lo que poseían, era lo que se ofrecía a Dios en ofrenda. Nuestra ofrenda, cuando nosotros damos nuestra ofrenda al Señor, nuestro diezmo al Señor, eso levanta un vallado también. Yo sé que hubo 2 amenes, pero yo sé que es cierto. Amén. Vamos sirviendo y adorando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas.
Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos e hijas que con corazón, Señor, de adoración te entregan su diezmo, su ofrenda de todo corazón, y que a través de él, Señor, sea levantado un vallado. Tú levantes un vallado, Señor, alrededor de nosotros, alrededor de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Nosotros no podemos determinar este vallado, Señor, pero tú sí lo puedes determinar. Y nosotros solamente te obedecemos. Solamente te obedecemos con todo el corazón. Gracias, Padre, por cada corazón que se rinde a ti y te entrega, Señor, su diezmo y su ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén.